Hola, te doy la bienvenida a mi canal personal. Asimismo te extiendo la invitación para que puedas suscribirte, puedas tocar la campanita y te notifique cada vez que realice un video como este. Te quiero dar la cordial bienvenida para que veas todo el documental que tengo listo para que tú veas. En esta mañana, por circunstancias mundiales, se me permite realizar este video que viene a ser una reunión juvenil que normalmente realizamos en mi congregación, ¿cierto? Pero por razones mundiales, por razones de salud, pues este ha sido el instrumento que Dios ha permitido en esta hora, el instrumento que Dios ha permitido en este día para que este video pueda llegar a ti y pueda llegar a muchas personas más. Quiero compartirte una hermosa palabra que se encuentra en el libro de los Hechos. Acompáñame ahí que te encuentras desde la comodidad, desde tu casa, en el libro de Hechos capítulo 16. Me quiero ubicar exactamente desde el versículo 16, cuando dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Estos dos hombres venían a ser Pablo y venía a ser Silas. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, es decir, viendo las personas externas, viéndola a ella, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándole a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo juicios, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres, pero no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que le guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, y es el versículo en el que en esta hora quiero centrarme, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta es una maravillosa palabra que el Señor en esta hora permite compartir por su misericordia, porque nos damos cuenta que todo lo que tenemos, todo lo que somos, absolutamente todo, viene a darse no es por nada más, sino por las misericordias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta situación, en esta historia de impacto, se encontraba dos ministros del Dios Todopoderoso, que su labor, su función principal era anunciar las buenas nuevas de salvación, era hacerle ver a los errores que tenían los demás. Es decir, si se encontraban en alguna circunstancia que no era agradable a Dios, ellos se los hacían ver. Y fue el caso con esta mujer. Sin embargo, uno de ellos tomó la autoridad que el Hijo de Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, y le hizo saber, y no solamente le hizo saber a aquella mujer, sino que también él hizo algo, y fue que además de él decirle, él reprendió ese espíritu. Pero ¿qué sucedió? Que los amos que estaban con ella enseguida dijeron: no, pues se llevó la esperanza de ganancias, porque la única entrada que pues me da a entender que ellos tenían era a raíz de esta, de adivinación que ellos podían hacer.
Entonces dice como que, ay no, vamos a apedrearlo, vamos a irnos en contra porque él se nos ha venido en contra a nosotros. Pablo y Silas se encontraban haciendo netamente la voluntad de Dios. Y sucede algo extraordinario, y es que cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios, todos los cimientos, todas las puertas, todas las cadenas se van a romper. Todo esto va a suceder porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ellos, aunque se encontraban en esa cárcel de los Filipos en Macedonia, haciendo la voluntad, ellos eran obedientes. Esto es algo que al Espíritu Santo le encanta, que nosotros seamos obedientes. Sin embargo, ellos estando en esta obediencia, ¿cierto? Porque claro, ellos estaban anunciando las buenas nuevas de salvación. Esto da a entender que ellos estaban netamente en obediencia. A pesar de ellos ser azotados, de estar encarcelados, ellos se les abrió una puerta. O ellos entendieron que hay dos cosas que podemos hacer, y es la que abre las puertas de nuestra vida. ¿Quieres saber cuáles son? Esas son la alabanza, y esa es también la oración. ¿Por qué te digo esto? Porque sencillamente ellos, si nos vamos al versículo que te mencioné ahorita, que quería resaltar, si nos vamos al versículo 25, dice algo extraordinario. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Es decir, que ellos, a pesar de encontrarse en una situación que realmente, si nos ponemos a pensar, si dimensionamos un poco, no es una situación muy agradable, estar encarcelados, y más aún porque tú dices, hombre, pero ¿por qué estoy encarcelado? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy en esta condición? Si mi conducta ha sido excelente, si mi conducta ha sido buena, ¿por qué estoy encarcelado? Pero esto nos da a entender que nos es necesario quizás muchas veces que, aunque nos encontremos encarcelados, sea encarcelado físicamente o sea encarcelado en nuestro interior, nosotros tenemos una llave que puede romper esas cadenas, que nos puede sacar de esa cárcel. ¿Y quieres saber cuáles son esas llaves? Está la adoración y está la oración. Ellos se gozaban en medio de esta circunstancia, ellos se estaban gozando, y nosotros debemos entender que aún en situaciones difíciles Dios se está manifestando, que aún en situaciones que quizás no queremos vivir, obviamente nadie quiere vivir situaciones difíciles, nadie quiere vivir situaciones de tal modo, pero debemos entender que estas situaciones son necesarias, porque de cada situación difícil que nosotros tenemos, algo vamos a aprender. Y si estamos en la voluntad de Dios, pues todo nos va a salir bien. Si estamos haciendo lo que a Dios le agrada, todo va a salir bien. Y dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oh, excelente. Quiere decir que ellos se encontraban en ese ambiente de adoración, en ese ambiente de exaltación, pero me llama extremadamente la atención, y es que los presos, es decir, las personas que se encontraban ahí alrededor, los estaban escuchando a ellos. Y no obstante con esto, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Quiere decir que cuando tú tienes en cuenta esos dos pilares, lo que es la alabanza a nuestro Dios, lo que es la oración a nuestro Dios, todos los cimientos van a caer.